más difícil identificar lo que sí te hace feliz, porque de tanta tarea y de tanta productividad nos olvidamos del placer. Entonces, es más difícil la pregunta de ¿qué cosas te hacen feliz? ¿Con qué disfrutas? Ahí encuentro mucho silencio, mucho bloqueo y es ahí donde necesitamos más ayuda. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Si justo ahora paras un momento y miras en qué estado estás la mayor parte del día, puede que te encuentres con uno, en alerta, siempre en actividad, con listas de pendientes, corriendo a todos lados, pensando en lo que debes o falta, estresada, agotada, nerviosa, en tensión. ¿Qué pasa realmente en el cuerpo y en la mente cuando no se para y cuando estamos siempre alerta? De todo esto hablamos hoy con Beatriz Gil Bóveda. Ella es fundadora del Centro Psique Cambio y psicóloga con doble especialidad en psicología clínica y psicología del trabajo. Por un lado por la Complutense de Madrid y por el otro por la Università di Psicologia di Torino. Se ha especializado en la prevención y tratamiento de trastornos psicológicos y psiquiátricos y también imparte charlas, cursos, divulga en sus redes y colabora con los medios de comunicación como ABC Bienestar. Es una habitual, en esta casa estamos muy contentas de tenerte aquí. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con vosotras y agradeceros por vuestra sensibilidad, porque gracias a este espacio tenemos la oportunidad de abordar temas que son importantísimos hoy en día y siempre es un gusto, un placer encontrarse profesionales como vosotras tan implicadas en el bienestar. Muchas gracias, Bea. Ya sabes que tiramos nosotras manos de gente como tú, ¿no? También muy implicada, muy dispuesta a compartir su conocimiento. Esta parte también bonita de los medios de comunicación y de las redes, que tiene su parte buena de esta divulgación de los problemas, porque la ansiedad, yo creo que no conozco a nadie que no la haya sufrido. ¿Es así? ¿Todo el mundo está con ansiedad? La ansiedad está creciendo muchísimo. No olvidemos que es una emoción. Entonces, es una emoción natural, como podemos sentir la alegría, el enfado y como toda emoción cumple una función. La ansiedad aparece cuando anticipamos escenarios negativos, aunque no sepamos si van a ocurrir realmente, porque el cerebro no diferencia de lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, la función de la ansiedad es avisarnos, alertarnos, para que podamos protegernos. Por lo tanto, desde un punto de vista biológico, sentir ansiedad no es malo, nos protege. ¿Qué pasa cuando vivimos en modo alerta por los ritmos frenéticos, los deadlines, proyectos, exámenes, los que estén estudiando? Que el cuerpo libera constantemente cortisol, la conocida hormona del estrés, y adrenalina. Entonces, esto a corto plazo nos puede servir porque nos activa. Entonces, tú tienes un deadline, un proyecto importante o que dar una charla, entonces te activa el cuerpo y una vez que finaliza ese proyecto, te relajas. Por lo tanto, ahí hablaríamos de estrés. Pero la ansiedad se queda. Por lo tanto, a largo plazo te agota, porque aparecen los problemas de sueño, te cuesta dormir, el insomnio, problemas digestivos, dolores de cabeza, contracturas, molestias, pérdidas de memoria, etcétera, 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 porque podríamos seguir con la sintomatología. Entonces, la mente se llena de ruido y tienes como una neblina mental. Y como estás muy alerta, cada palabra, cada comentario lo interpretas como una amenaza, como si estuvieses en una guerra mental. Y lo percibes así. Entonces, tu cuerpo, tu sistema nervioso, responde. En realidad, quizás esa guerra no es para tanto, pero tu cuerpo tiene que protegerse. Y aquí es cuando empieza el entender las emociones, ponerle nombre, porque desde ahí las puedes regular. Vamos a ponerle nombre a esas emociones implicadas en la ansiedad. Hay algo que me preocupaba especialmente cuando estabas mencionando todos esos síntomas, ¿no? Que al final alguno en algún momento hemos sentido, pero una de las cosas que más me llama la atención es esto de no poder disfrutar.
O sea, yo lo he vivido y también lo he visto en otras personas, esta sensación de hacer, y cuando llega un momento bonito, algo en lo que tendrías que estar súper feliz, de repente incapaz de disfrutar. ¿Esto tiene que ver con la ansiedad también? Esto tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver también con un estado de ánimo bajo que va muy ligado, se relaciona también con el autoconcepto y la autoestima. Y esas señales hay que tenerlas muy en cuenta, porque cuando tú eres capaz de identificar que estando en un entorno social, con amigos, con familia, te desconectas, no eres capaz de disfrutar lo que mencionabas tú, ¿no, Raquel? Esto es una señal clara de que la ansiedad te está pidiendo atención y que la escuches y quizás que dejes de poner el foco en el hacer, la hiperproductividad y te enfoques en el ser. Y que quizás dejes de ponerle tanto foco a lo que te falta, a lo que no tienes y le pongas un poquito más de foco a lo que sí tienes hoy. Uh-huh. Porque, claro, decíamos, todo el mundo la siente en algún momento, pero por entenderlo bien, Bea, entonces deberíamos sentirlo en el momento de urgencia o de necesidad y el resto del día tener una actitud más calmada. Pero vivimos todos a 1000. Todos hacemos más de lo que deberíamos, las horas no alcanzan. ¿Cómo podemos afrontar este ritmo de vida, este estilo de vida, te diría, con esta necesidad de no estar siempre ansiosos o estresados? Te diría que hay 3 pilares que son innegociables, el sueño, la alimentación y el movimiento. Muchos oyentes que nos escuchen podrán decir, pero es que tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, no consigo dormir, ¿qué hago entonces? Al final es un círculo vicioso, tienes que romper ese patrón. Salir a caminar, no hace falta hacer un deporte extremo o muy intenso, pero le tienes que dar señales a tu cuerpo de que puede estar tranquilo, de que no hay peligros. Por lo tanto, ponerse metas, objetivos pequeñitos, caminar, exponerse al sol, lo que comes impacta directamente en tu estado anímico, por lo tanto vigilar la alimentación y el sueño se va a ir regulando con la luz solar, la alimentación, el movimiento. Y luego hay una parte que es la parte mental. Igual que entrenamos el cuerpo, tenemos que entrenar la mente, porque muchas veces lo que nos ocurre es que interpretamos la realidad de una manera que nos duele o que somos excesivamente críticas con nosotros mismos. Entonces, ante una misma situación, una persona puede sentir una ansiedad muy, muy elevada y otra persona estar en calma, en paz. Y aquí es donde entran herramientas y habilidades cognitivas que se pueden mejorar, se pueden entrenar, la visualización de momentos que te calmen, el detox digital, dejar las pantallas de lado, que es importante porque hagan la prueba, midan las horas que pasan en los móviles, en las pantallas y hagan un experimento. Una semana reduciendo el tiempo de pantallas. Vamos a ponernos 2 horas al día. Verán cómo los niveles de ansiedad bajan. Es verdad, es que además cuando consumimos todo el tema de pantallas, es que ya no es solo ese WhatsApp que te queda por contestar, eso que ves en redes. Yo me he visto a mí misma diciendo, no tengo tiempo para X, no sé, pues para ir a ejercicio, para caminar, para prepararme una comida rica y saludable, pero he llegado a pasar no sé, 1 hora viendo reels de Instagram y bueno, porque TikTok no me lo he descargado. Es horror, es una droga. Es una droga. Sí. Es muy adictivo y están creadas efectivamente para eso. Por eso tenemos que poner mucha conciencia y poner esas actividades en agenda. Es decir, las micropausas, los paseos, el deporte, la escritura, sacar todo el bombardeo de pensamientos que nos abruman fuera de la mente. Y luego hay una cosa muy importante que es exponerse. Es decir, la ansiedad se alimenta del miedo. Entonces, cuando a ti algo te da miedo,
¿no? Y no te atreves, al final estás alimentando, le estás diciendo a tu mente que no eres capaz. Y entonces te vas a quedar ahí. La ansiedad baja cuando te atreves, tomas acción y esas cosas que te dan miedo, pues les pones cara, ¿no? Es decir, las enfrentas, eres capaz de dar un paso hacia adelante y no quedarte, ¿no? en esas emociones de inseguridad, de miedo. Todas las personas sentimos miedo, es humano, ¿no? Pero aquí tenemos que agarrar esa valentía, esa fortaleza y de tomar acción a pesar del miedo. Y verás que cuando pasas al otro lado te encuentras mucho mejor. Sube tu autoconfianza, brillas más, aportas más valor, porque eres tú misma, auténtica, con todas tus fortalezas, tus cualidades. Por lo tanto, este sería un consejo clave. Es decir, la ansiedad se alimenta del miedo, la inseguridad, así que toma acción. Y en casos más graves se necesita acompañamiento profesional de tipo terapéutico, en otros casos de tipo farmacológico. Pero hay opciones, es decir, en esta vida casi todo es solucionable y eso es importantísimo porque la ansiedad también lo es. Yo tengo la sensación a menudo de que nosotros mismos, pero también la sociedad, valora más o aplaude al que está siempre loco, ¿no? Al que está más ocupado, al hiperactivo, al que no tiene tiempo, al estresado. Como que el estrés habla de que eres una persona pues muy requerida y muy... ¿Cómo rompemos con esta idea? Siendo valientes, atreviéndonos a ser diferentes. Porque no por ser más productiva o llenar la agenda de tareas y de compromisos, estás mejor y eres más feliz. Entonces, el concepto italiano del dolce far niente, que me encanta y lo practico y también lo aconsejo mucho, tenemos que ponerlo en agenda. Tenemos que tener espacios para poder aburrirnos sin estímulos. Es verdad que hoy en día estamos viviendo una época bastante convulsa, ¿no? Es decir, a nivel internacional, guerras, incertidumbre económica. Esto también nos impacta. ¿Qué hacemos? Limitar un poquito la información, reducir esos impactos y atreviéndonos a ser felices. Hemos venido aquí a ser felices. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo estás? Preguntarnos a nosotras mismas, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Eres feliz? Es una pregunta que hago muchísimo en consulta. Bien difícil, una pregunta bien difícil. Pero cuando la pones encima de la mesa, puedes escribir qué deseos tienes, qué te mueve, estás a gusto con tu día a día, estás dándole cariño a tus seres queridos, estás priorizando lo que de verdad es importante. ¿Sientes, Beatriz, cuando haces esa pregunta a los pacientes y bueno, pues uno dirá, a ver, entiendo que muchos de ellos dirán no. Lo siguiente sería ¿por qué? Entiendo. Y sientes que son capaces, no sé, en general, de identificar qué es lo que no les hace feliz, porque tal vez uno a su familia, a sus amigos no lo diga, ¿no? Pero no sé si en consulta eso se está muy identificado o no. Con nuestra ayuda sí son capaces de identificarlo, pero es más difícil identificar lo que sí te hace feliz. Porque de tanta tarea y de tanta productividad nos olvidamos del placer. Entonces, es más difícil la pregunta de ¿qué cosas te hacen feliz? ¿Con qué disfrutas? Ahí encuentro mucho silencio, mucho bloqueo y es ahí donde necesitamos más ayuda. Curioso, claro, uno dice, pues no sé, ¿no? Identificar realmente qué quieres. Como este mundo parece que tiene tantas posibilidades, tanta cosa, ¿no? Luego elegir y lo que decías antes de atreverse a plantear otro tipo de personas, de vida, de conversaciones. A mí me hacen pensar inmediatamente en la palabra no, aprender a decir que no. Decir que no a ciertas cosas. También al elegir, como dices tú, que me hace bien, pues hay otras que las voy a renunciar a ellas, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil y muy necesario.
Fíjate que está directamente relacionado con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Que parece que este mundo, esta sociedad premie la hiperproductividad, la gente que va súper estresada. Tenemos que decir que no, muchas veces. Y muchas veces sí que tenemos que ponernos un poco delante de las tareas, delante de los compromisos para recargarnos, para conectar otra vez con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y es importantísimo porque si dices sí a todo, al final te acabas diciendo no a ti. Ese no a uno mismo es horror, ¿no? Totalmente. Hay personas, no sé si esto es así, porque estamos hablando de que uno le parte la ansiedad de sí mismo y es un horror, pero hay personas que pueden generar a uno más ansiedad y a veces no sabes por qué y no identificas, pero de repente tú te encuentras con un estado que luego en tu casa no lo tienes, ¿no? O luego cuando no estás con esas personas no lo tienes, ¿no? ¿Eso es real? ¿A qué respondería en tal caso? Esta es una muy buena pregunta. Seguramente muchas personas estén pensando en alguna suegra, suegro, jefe, que te saca de tu casa, que te pone nervioso. Exacto, ya sí, solo con verlos o escucharlos, ¿no? Sí. Creo que aquí tenemos que diferenciar, ¿no? Es decir, las personas pueden actuar como detonante, ¿no? Al final, los que sentimos las emociones somos nosotros mismos, ¿no? Una persona puede detonar en mí, pues por su forma de ser o porque esa persona esté nerviosa, tenga ansiedad, las emociones son muy contagiosas, ¿no? Pueden actuar de detonante, entonces efectivamente de alguna manera sí me causan ansiedad, ¿no? El solo interactuar, pues por su forma de comunicar, por su forma de moverse, su comunicación no verbal, te irritan. Todo eso también se puede trabajar. Es decir, hay personas que quizás tienen dinámicas tóxicas, entonces lo mejor es poner límites y reducir el contacto, incluso muchas veces cortarlo, ¿no? Esto también es importante para protegerse. Pero si hablamos de un entorno profesional, ¿no? Que sí o sí, pues tienes que lidiar con muchas personas. Esto se puede entrenar, es decir, todos tenemos una mochilita de herramientas, al igual que la resiliencia, pues va creciendo a medida que vas superando retos, adversidades, la vida te coloca situaciones difíciles y finalmente pues las afrontas, las pasas. Todo esto también se puede entrenar con la respiración, con el separar, ¿no? Es decir, esa persona puede actuar así, pero no voy a permitir que interceda en mi estado anímico o que me robe un trocito de mi tiempo mental, ¿no? Que esto es otro tema interesante, el preguntarse, ¿con qué pensamientos estoy llenando mi mente? Porque muchas veces entramos en bucle, rumiaciones, temas que nos preocupan y es importante poner un stop, es decir, frenarlas a tiempo y poder reconducirlas para darle otra interpretación. Antes decías que el cerebro no distingue realidad de pensamiento y creo que este ruido mental es algo bastante reciente, ¿no? Incluso nosotros, cada uno de nosotros, antes pensábamos que eso era un infinito, ¿no? Como un universo ahí que no pasaba nada si pensaba en cosas o si me imaginaba cosas, porque luego yo sé cuál es la realidad. Y cada vez más nos habláis más de esto, de cuidado, porque eso que está ahí no es gratuito, no sales indemne de toda esa cosa que circula en tu... Porque estamos haciendo tareas y pensando, ¿no? Sí. Y ¿cómo podemos frenarlos? ¿Qué trucos nos puedes dar para decir, a ver, tengo que reconducir todo esto que me viene a la cabeza? Consejos para reducir el ruidito, ruido mental, el ruidito, ¿no? La niebla. Bueno, que está buscando además porque se los ha preparado y nos los va a decir, vamos, para que tomemos lápiz y papel. Os diría que la palabra en sí es terapéutica, ¿no? Entonces, Raquel nos ha contado antes que ella escribe todas las noches. Este es un tip muy potente, porque tanto el leer, también hay con la lectura ha habido las últimas semanas, ¿no? Bastante controversia. Yo no creo que leer te haga mejor persona porque depende de lo que leas, ¿no? Sí. Pero es verdad que para leer
tienes que poner en marcha pues, un esfuerzo cognitivo que no tienes que poner, por ejemplo, para ver la televisión o para pues, escuchar un podcast, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura y la escritura te ordenan las ideas y hacen que puedas tomar distancia y perspectiva. Por lo tanto, si hoy yo he tenido un problema en el trabajo, he discutido con mi pareja, parece que estoy enfadada con el mundo, hoy todo me sale mal, estoy muy irritable, he llorado mucho. Si esta noche escribo todo lo que me ha pasado en el día, ¿por qué? ¿Cómo lo siento? Sin un orden, mañana encontraré un poquito de luz, porque habré desatado un nudo. Y si de esto lo hacemos hábito, vamos a ser capaces de identificar mejor cómo nos sentimos y cómo nos podemos regular. Desatando nudos. Qué buen concepto, imagen. sí. Qué imagen más Desatar buena. nudos. Antes, así preparando el podcast, nos venía a la mente esto de, como hablaba antes Laura, ¿no? Esto del éxito y el fracaso. ¿Genera esa emoción en concreto, la emoción de la ansiedad, está más relacionada con el éxito o con el fracaso? Curiosamente creo que ambos pueden coexistir y depende más de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay una base que es temperamental, que heredamos genéticamente, y luego está la personalidad, que la vamos moldeando. Hoy sabemos que no es algo fijo, que podemos moldearlo gracias a la neuroplasticidad a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, eso es una súper noticia, que somos cambio y podemos transformar nuestras vidas. Ambos pueden generar ansiedad. O sea, el fracaso por miedo a no ser suficiente, el éxito por miedo a perderlo o no estar a la altura o qué pensarán los demás en ambos casos, que esto es un punto que genera mucha ansiedad. Entonces, volvemos a la productividad, al hacer, ¿no? Tenemos que tener muy claro que hacer es diferente al ser. No podemos basar nuestro valor personal exclusivamente en lo que hacemos, en la productividad, en los logros externos, sino que tenemos que mirar hacia adentro, conocernos bien, cómo es nuestra personalidad, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de mejora. Todas las personas las tenemos y desde ahí, si tú tienes un autoconcepto y una autoestima sólida, ningún fracaso ni ningún éxito te hunde, porque al final en la vida todos son aprendizajes. Incluso en el escenario más negativo podemos sacar algo positivo. Y a veces esta ansiedad, esta sensación de alerta de no llego a todo y no puedo, se traslada al picoteo, ¿no? A los problemas con la alimentación. O sabemos que tenemos que comer saludable, ya lo sabemos todos, pero a veces parece que el cuerpo te clama a gritos que le des algo, un estímulo rápido en forma de lo que sea, ¿no? De un dulce. ¿Cómo podemos manejar esta relación tan difícil? También pasa con las drogas, ¿no? El alcohol, el fumar. Esto es muy común. Tenemos que volver a la base, a lo básico. No hace falta, de verdad, complicarse mucho. Tres pilares: alimentación, movimiento y sueño, descanso. Una vez que tengas esa base firme, es decir, bien preparada, lo demás son pequeñas estrategias. Escuchar tu intuición, con la comida, ser muy consciente de cuando estás saciada, hacerte preguntas, esto es hambre emocional, comer muy variado, proteínas, carbohidratos, verdura, para que tengas todos los elementos que necesitas en tu dieta para la actividad que realices, ¿no? Esto es muy importante. La respiración es clave. Es que además tiene mucho que ver con cómo estás de agotada, ¿no? Porque hoy que una compañera nos ha traído, unos dulces y tal. Buah, es que no te imaginas, o sea, nos hemos tomado ahí como si fuese, yo qué sé, la locura, porque estábamos, pues eso, cansadas, agotadas, y te pegas ahí el chute. Claro que sí, bien hecho, hoy es viernes. Bien hecho. Bien hecho. Creo que con planificación y sin ser estrictas,
y ni estrictos con nosotros mismos. Pero bueno, si tú sabes que vas a llegar tarde a casa, agotada de un día de trabajo, pues quizás es bueno pensar el día antes o unos días antes en dejarte un poco de fruta cortada, algún snack saludable, nueces y no caer, ¿no?, en el fast food o en, bueno, alimentos que o en puedan la ser más... máquina la máquina de la oficina. En la máquina de la oficina, aunque desde aquí podemos hacer una petición. Por favor, que pongan fruta, por Dios. Que pongan fruta. Yogures, por favor. Sí, yo también lo pido, yo también lo pido. Oye, porque así es de otra manera. Tomas un picoteo. Sabes, cuando Bea nos habla de los 3 pilares, ¿no? Y de este círculo vicioso o viciado que puede ser. Yo me encuentro como nos encontramos. Nosotras ya estamos, claro, con este mundo bienestario, pues estamos un poquito ya metidas, ¿no? Pero gente que está menos metida, que lo hace todo tan mal, que hace las 3 cosas mal o que en las 3 cosas tienes problemas, que no entiende esto que has dicho tú, que es interesante de romper, ¿no? Sí. Entrar por algún lado de ese círculo. Entonces les parece que si no hace todo no tiene sentido hacer nada, o que lo hace todo tan mal que hasta que algún día me pondré a hacerlo todo bien. Y entiendo que tu idea es, lo que has planteado es, no, vamos a algo más pequeño, ¿no? Hay un mantra que es súper efectivo, que recomiendo a estas personas que estén entre el todo o nada, ¿no? Blanco o negro, mejor hecho que perfecto. Sí, es maravilloso. Mejor hecho que perfecto, porque empezando pequeñito en cualquier cosa que te propongas, al final vas a ir sumando, ¿no? Y todo suma, aunque te parezca poquísimo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, todo va sumando. Y algo que hemos empezado hablando desde el principio, ¿no? Yo os felicitaba como equipo porque da gusto, de verdad, estar con profesionales como vosotras, y es el tema de los vínculos. Son súper importantes. Las personas ejercen un poder terapéutico, curativo, o lo contrario. Por lo tanto, aquí es muy importante rodearse de buenos vínculos. Cuando sentimos ansiedad y tenemos un estado anímico más bajito, estamos agotadas, ¿no? Nos enfocamos en todo lo que nos falta, lo que no tenemos, es muy común que nos aislemos y dejemos de llamar, dejemos de quedar. Entonces, esto es importantísimo y creo que es también clave compartir lo que te pasa, porque cuando lo compartes con alguien, le quitas un poquito de poder y le quitas fuerza, y probablemente la otra persona, porque estamos todos igual, pueda empatizar contigo y te dé sus propios tips. Igual no te da ningún consejo, pero te escucha, que eso es lo más importante. Hoy en día nos escuchamos muy poquito. Y cuando escuchamos... No hay tiempo para escucharse. Hay que hacerlo. Sí, claro. Hay que hacerlo. Pero escuchamos para responder. Entonces, esto es una habilidad que sin duda es urgente, que entrenemos. Escuchar para conscientemente y con toda la curiosidad preguntar y conocer cómo está la otra persona y cómo podemos apoyarla, ayudarla, hacer que se sienta mejor, abrazarla, darle un mimo, un cariño. Entonces, hay personas que son antídoto para la ansiedad, sin duda. Si las tienes cerca, abrázalas, dales besos, habla con ellas. Si las tienes lejos, pues gracias a la tecnología, pues hoy tenemos más métodos, ¿no? Podemos hacer videollamadas, podemos llamar, tenemos audios que también podemos repetirnos, ¿no? Escucharlos en los momentos que necesitemos. Pero es otra pata muy importante, los vínculos, rodearse de gente que te sume, positiva, gente buena. Habla Beatriz y yo siento, esa voz transmite de se puede. Se puede. Ay, nos Venga, vamos con terapia ya. Ay, qué terapia. Ya has tomado un montón de notas, sí, Raquel. Son mensajes, bueno, los tiene muy potentes y los vamos a hacer ahí a modo de recordatorio. Porque claro, primero hemos hablado de la ansiedad, que es una emoción natural, que bueno, que nos pasa y nos protege, pero claro, el problema viene cuando se convierte en algo, pues eso, crónico, que está como a todas horas, porque en lugar de un estrés se convierte en algo que nos acompaña, que nos vienen a la mente todo tipo de síntomas,
síntomas al cuerpo también y que esas señales pues son las que hacen que nos agotan. Con lo cual tú nos dices que si, por ejemplo, no eres capaz de disfrutar, tienes que dejar de poner el foco en el hacer, hacer y hacer y tienes que poner el foco en el ser y no tanto en lo que no tienes, es decir, en lo que te falta, sino en lo que realmente tienes y eres, ¿no? Los pilares los hemos recordado: alimentación, sueño, movimiento. También entrena la mente. Interpretar la realidad a tu manera, no. Vamos a hacer herramientas. Visualiza momentos de calma, detox digital, experimento de una semana sin pantallas, micropausas en la agenda, porque atención, la ansiedad aumenta con el miedo, así que acción, atrévete a ser diferente, sube tu autoconfianza, recuerda que aportas valor y practica cosas tan maravillosas como el dolce far niente. Pregúntate cómo estás a menudo y disfruta, y al menos pregúntate con qué disfrutas. En definitiva, nos quedamos con que hay personas que pueden ser detonantes de ansiedad, pero también hay personas que pueden ser un antídoto. Cuidemos los vínculos, protejámonos con las personas que queremos y que nos quieren, ¿verdad? Muchísimas gracias por este final, esta conclusión. Creo que el mundo nos necesita más vulnerables, más empáticos, hoy más que nunca. Por lo tanto, cuidémonos, hablémonos mejor, primero con nosotras mismas, con nosotros mismos, con los demás, dejemos huellas positivas y miremos hacia adelante con esperanza, porque quizás no podemos cambiarlo todo, ojalá, pero tenemos muchas cosas por hacer y cada uno de nosotros tiene su parcelita de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que liderar nuestro entorno. Solo para recordar, me gustaría que se quedasen con el mensaje de que cada vez que evitamos lo que nos da miedo, le mandamos un mensaje al cerebro de que eso es peligroso. Cada vez que nos exponemos un poquito, le quitamos esa inseguridad, ese miedo, por lo tanto somos más libres. La ansiedad no es peligrosa. La ansiedad es incómoda. Escucharla, comprenderla y trabajar con ella es el camino para poder transformarla. Y se puede. Se puede. Bien. Gracias, Bea. Gracias a las dos. Ha sido un gusto. Igualmente. Y hasta la próxima, Bienestaris. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.